Vamos, un segundito. Buenas noches a todos, nuevamente acompañados por ustedes y en muy buenas manos en la noche de hoy. Hoy nos acompaña en el programa el Padre Valencia, conocido por la comunidad entera. Es un hombre de Dios, entregado a la comunidad, entregado al desarrollo y a los planes sociales de la ciudad de Pereira. Nos acompaña también el Padre Óscar Gutiérrez, que está ubicado en Dos Quebradas, también dedicado a este tema de sintonizarse con la palabra de Dios y entregarse a ella. Tenemos un tema muy, muy importante el día de hoy, que es la apertura de los templos. ¿Por qué me parece tan importante ese tema? Porque independientemente de todo lo que se ha venido hablando sobre el proceso, el riesgo y el viacrucis, el que está padeciendo la iglesia por no aperturar los templos, hace unos días, Jaime, tuvimos en una entrevista al presidente de la Federación o la Asociación de Restaurantes a nivel colombiano. Y en esa entrevista, ese señor nos dijo que quería como darnos un ejemplo de una tragedia enorme que le está sucediendo a la ciudadanía, que independientemente del COVID, como un daño, un perjuicio, una pandemia de tipo médico, de tipo de salud, y siendo también una pandemia en lo económico, lo más grave estaba por venir en lo espiritual, en lo sensorial, en el ser humano. Porque había tenido un amigo de él, un cercano amigo del dueño de un restaurante en una ciudad cercana aquí a Pereira, había tomado una decisión trascendental para su vida y era quitarse la vida. Se suicidó. Se suicidó porque no encontró el camino para llegar a las palabras cariñosas, alentadoras y complacientes, digamos, de un ser querido, de un padre que la acompañara desde su iglesia. Entonces, el día de hoy, la noche de hoy, queremos presentar este tema de la apertura de los templos, también desde esa otra óptica, desde la óptica de la necesidad de tener quien nos acompañe en estas angustias enormes. Bienvenidos, padres, bienvenidos, Jaime, ¿cómo les va? Buenas noches, Javi. Muy buenas noches, Javi, Jaime. Nos encanta saludarlos. Bueno, mucho padre, gusto, grato tenerlos por aquí. Padre Valencia, ¿cómo es eso de que van a abrir nuevamente las puertas de la iglesia a los feligreses? ¿Cómo va a ser ese proceso? A ver, ante todo, pues mi saludo muy especial para usted, Javi. Me encanta mucho saludarlo, verlo otra vez en los medios, en donde yo pues lo he conocido siempre con tanta facilidad y con tanta habilidad para moverse en estos espacios. Y también a Jaime me encanta pues también que ya no esté solamente como detrás de cámaras, sino que esté totalmente abierto para poder participar de programas como este. Y también me saluda el padre Óscar, también amigo mío de muchos años también, de modo que me complace mucho y un saludo a toda la muy querida audiencia que les sigue en estos programas cada martes y cada jueves, que ojalá que mucha gente siga pues escuchándolos y viéndolos, porque pues hoy tenemos también que aprovechar a veces estos canales que son como propios o no. Yo pienso que no podemos quedarnos solamente viendo programas cierto de Bogotá, de otras ciudades del mundo, sino que ojalá ver lo nuestro, porque lo nuestro toca los problemas que son nuestros. Así quiero yo. ¿Cómo es la apertura de las iglesias? ¿Por qué no nos cuentan un poco qué piensan ustedes, cómo lo van a desarrollar? A ver, afortunadamente, pues el
el gobierno ha dado una posibilidad de que se hagan unos pilotos en algunas ciudades, sobre todo no COVID o de baja densidad en COVID, y una de estas ciudades, por ejemplo, pues ha sido Pereira, y aquí gracias al empuje del alcalde Maya, pues se permitió en un decreto que hubiera ese prototipo, ese modelo, y en donde se incluyeron los templos, restaurantes y otros lugares de carácter público. En verdad que hacía muchos meses, mire que nosotros llevamos 4 meses, digámoslo así, Jaime y Javi, en pura obediencia a la autoridad o no, sin querernos pasar por encima a nadie, sin embargo, obedeciendo. El obispo el 15 de marzo dio la orden, hay que cerrar, y cerramos, y hemos estado desde las iglesias, y luego pues quedamos todo el mundo como impactados, sin saber qué hacer, y luego ya pues como a los 20 días, mes, volvimos ya un poquito como a los templos y a hacer celebraciones pues muy pequeñas, pero ya lo que se permitía, la celebración virtual. Cuando yo vi, por ejemplo, cuando vimos las celebraciones que el Papa hacía, entonces vimos que ahí que se podía hacer una celebración virtual, que aunque no hubiera fieles, la gente podía seguir la celebración. En Pereira tenemos esa posibilidad, la ha dado el alcalde Maya, de que tuviéramos, se abrieran los templos con un decreto, con 2 decretos fundamentales que son el decreto 1120 del 3 de julio, que es del Ministerio de Salud y de Gobierno para las iglesias, y también el protocolo de la Conferencia Episcopal. Uniendo los dos, el alcalde permitió a partir de esta semana de pasada que cada parroquia entonces hiciera un protocolo, y siguiendo los 2 protocolos se hiciera uno particular, y es lo que hemos estado haciendo, presentando a la Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Álvaro Arias, para que la apertura se le dé a cada templo, y cada párroco es el responsable de cumplir los protocolos que se están acordando. Nosotros mandamos el protocolo, tenemos esos 2 elementos más de la alcaldía, y entonces ya la alcaldía aprueba el protocolo, y estamos abriendo. Yo abrí, por ejemplo, desde el jueves 16 de julio, Día de la Virgen, y con un protocolo que es de un aforo máximo de 50 personas por templo. No se puede más mientras pasa por ahí un mes, que ya se haga una verificación total, y entonces durante estos días seguramente tendremos visitas de la Secretaría de Gobierno de Salud para mirar cómo se va cumpliendo los protocolos. Pero la gente, le cuento, Javi y Jaime, en 30 segundos, el comportamiento de la gente ha sido excelente. Por eso no podemos ir tirando esta experiencia de cualquier manera, como si fuera, excusen que haga la comparación, entrando a un supermercado o entrando a otros lugares que también están abiertos. La gente en los templos ha sido completamente juiciosa, ordenada, disciplinada y cumpliendo los protocolos que están acordados. Pero entonces, ya están haciendo, ya hicieron esas pruebas en templos en Pereira. Ya estamos autorizados, y abrimos desde el 16 de julio, Jaime. Ya nosotros, por ejemplo, aquí en la parroquia de Fátima, en Pereira, hay por ahí ya 15 o 20 parroquias que ya abrieron toda esta semana entrante, y la primera experiencia fuerte fue este fin de semana, el domingo, que siempre para nosotros el tiempo de más afluencia de fieles es un domingo. Y entonces este domingo, entonces, ¿qué nos obligó también eso, Javi y Jaime? Hacer también, hacer más horarios de celebraciones, para poder que la gente se reparta. Como son aforos no mayores de 50, eso hace que entonces pues tengamos que hacer de pronto una Eucaristía o 2 más durante el día, para que la gente se reparta y no haya acumulación de gente. Padre Valencia, ¿qué procesos del culto se omitieron para evitar el riesgo del contagio? Pues a ver, Javi y Jaime, y el padre Oscar sabe muy bien el tema, y es que, es decir, nosotros estamos cumpliendo los protocolos básicos, que son el distanciamiento social. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos por lo general en todos los templos unas bancas, ¿o no? ¿Una la banca o no? Las bancas donde caben 5 o 6 personas. Ya en esa banca de 6 apenas se ubican 2, uno en cada extremo, cumpliendo esa medida del distanciamiento, que es extender las manos y que haya 2 metros de distancia entre cada uno. Y atrás también se deja una banca libre
y luego se sigue así. Y los otros fieles se acomodan más que todo en sillas. Entonces, y por ejemplo, otro de los elementos que se omiten, por ejemplo, es en el saludo de la paz. No hay encuentro de manos, no hay saludo de paz. Es apenas una venia como al estilo japonés, ¿o no? Que es la venia con la cabeza. Y también, y en la recepción de la comunión se da a la gente, la iglesia pide que ojalá la gente reciba la comunión en la mano para evitar cualquier contagio presente con la persona. Pero también, pues, si es eso, y el padre tiene que, pues, cubrirse un poquito, ojalá ponerse guantes o ponerse careta, ponerse tapabocas para evitar cualquier contacto con la gente. Y de hecho, y cuando la gente va entrando, Javi y Jaime, se hacen por filas donde la gente va distanciada, y cuando la gente va a comulgar, está marcado el lugar de la comunión cada 2 metros. Todo bajo esa línea, distanciamiento, no contacto cercano de ninguna manera, no aglomeración. Hay en la entrada unas brigadas que hemos creado de voluntarios para que reciban la gente, tomen la temperatura, tomen el nombre de la persona. Es la parte más dura, inscribir la gente, tomarle cédula, tomar teléfono, por si de pronto llegara a haber algún contagio, pues tenemos que se haya que se haga algún corte epidemiológico, pues que haya como se sepa a quiénes se puede llamar. Más o menos esa es ¿Ese como registro se hace al momento de entrar o previamente? al momento de entrar. Hay gente que lo está haciendo previamente, pero solamente previamente pueden hacer la inscripción. A la gente se le está aconsejando que para evitar colas y aglomeraciones en la puerta, la gente se inscriba con nombre, cédula y teléfono antes de llegar al templo. Entonces, cuando yo llego al templo, si ya estoy inscrito, a la vez que me están guardando el puesto y tengo puesto asegurado, cuando yo llegue apenas me toman la temperatura, me ponen cuánto tengo yo y puedo seguir sin tener que esperar más tiempo para que me hagan la entrevista. Además de las preguntas de rigor. ¿Ha tenido gripa? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ha tenido esas preguntas que también se hacen? Perdón, me interrumpo. Liliana Palacio, que es una de las personas que está participando viéndonos esta transmisión, nos escribe y dice, pero en Dos Quebradas nos tienen olvidados. ¿Los tienen olvidados, Oscar? No, Jaime, Javi, Padre Valencia, permítanme saludar a las personas que nos están escribiendo por las redes sociales. Hoy la virtualidad es fundamental dentro de este proceso. Usted empezaba haciendo una pregunta, Javi, que las iglesias cerradas, pues la verdad se cerraron fue los templos, la iglesia siempre estuvo abierta y muchos sacerdotes empezaron a salir a través de las redes sociales a poner sus perfiles y los perfiles de las parroquias al servicio de las comunidades. Se ha hecho acompañamiento no solo desde la virtualidad, sino también se ha hecho un acompañamiento pastoral en diferentes lugares. Sé que Dos Quebradas está adelantando también protocolos para poder aperturar los templos. Entonces la iglesia siempre ha estado abierta, se han cerrado los templos, pero la iglesia siempre ha estado abierta. Carolina decía desde Bogotá que si solo se abre el municipio no COVID, entonces la sacramentalidad, ¿qué vamos a hacer? Y Bogotá, ustedes saben que tiene una condición especial, especialmente porque Claudia, la alcaldesa, pues ha arremetido fuertemente con la apertura de los templos y ha sido despectiva en el lenguaje diciendo que es un peligro, que los templos son un peligro, cuando lo que dice el Padre Valencia es verdad. Hay educación de los cristianos, no solo de los católicos, sino de los de otras denominaciones que también sé que juiciosamente están haciendo todos los protocolos para abrir sus templos. Dos Quebradas no está sola. Sé que las 17 parroquias, las 18 parroquias de Dos Quebradas, los párrocos han estado atentos de la comunidad. Pero miren, no solo desde el tema sacramental, sino también desde el tema social. Javier, cuando hablaba del Padre Valencia, lo presentaba como un hombre que le preocupa el tema social, y es verdad. No solo a un sacerdote, sino a la iglesia le preocupa el tema social, y muchos sacerdotes están trabajando por los más pobres, los más necesitados. Los horarios de la misa han cambiado, Padre Valencia. A ver, sí, Javi, hay una condición, uno de los protocolos que nos pone la alcaldía es que como hay que buscar, primero miren una cosa que pues antes no estaba reglamentada y ahora nos llegó nueva.
no puede haber celebraciones de más de 1 hora. Por eso las celebraciones ya litúrgicas tienen que medirse un poquitico y de pronto los padres que nos alargamos un poquito en la predicación, toca cortar un poquito y hacer más corto. Entonces, celebraciones que no pasen de 1 hora, y si hay necesidad se pueden hacer, recortar algunas partes de la celebración, de pronto la oración de fieles, en fin, y de pronto buscar que a uno le ayuden de pronto al momento de la comunión. De pronto puede haber feligreses que tienen el ministerio de la comunión y pueden ayudarle a uno para que la comunión no se haga tan larga. Entonces, las celebraciones que no sean más de 1 hora, y se debe quedar otra hora entre celebración y celebración. Por eso casi todas las parroquias ahora mandamos en el protocolo a la alcaldía celebraciones cada 2 horas, para que así tengamos 1 hora de celebración máximo y 1 hora para oxigenar la iglesia, para ventilarla, para limpiarla, para hacerle toda la desinfección que manda el protocolo de Secretaría de Salud. Entonces, eso sí es una cosa nueva y nos permite, y el obispo permitió también que tuviéramos más celebraciones para también espaciar, y claro, lo que estamos buscando es que no haya aglomeración. Y de pronto la gente se va a llevar, Javi y Jaime, sorpresas, porque antes nosotros cuando hablábamos de la iglesia, pues todo el mundo iba y hasta llegaba tarde y la gente entraba y se acumulaba y se ponían de pie. Ya eso hoy no se puede hacer. Ya hoy estamos llegando a un punto en donde si yo quiero ir a misa y asegurarme un lugar, debo llamar a la iglesia y casi que inscribirme, decir voy a ir. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir, sea yo de ese número de los 50 que caben en cada celebración. Entonces, eso se ha cambiado. Es que como ustedes presentan el tema, padre, con todo respeto, parece un club muy especializado para un cierto grupo de personas, y se cierran las puertas, digamos, de la iglesia, no porque ustedes quieran, sino por la incidencia del COVID, pero se cierran las puertas de la iglesia para mucha gente. ¿No será que estamos perdiendo en la iglesia también ese carisma, esa idea, esa entrega a la comunidad, sobre todo a los enfermos? Yo estaba leyendo en estos días al sociólogo Rodney Stark. ¿Y qué dice Rodney Stark? Que el crecimiento del cristianismo se dio fundamentalmente alrededor de las grandes pandemias del mundo. ¿Por qué? Porque ahí hubo una ebullición de la solidaridad cristiana. Y en esa solidaridad y en esa entrega de los cristianos a los enfermos, lo que hubo fue un deseo de la sociedad toda, una vez pasado de la pandemia, de entregarse a Cristo y a su voluntad y a su palabra. Al cerrar ustedes las puertas de las iglesias sabiendo que es necesario para esta pandemia, no están dando un mal ejemplo a la sociedad, que ya no quieren relacionarse con aquellos que están enfermos. Javi, la verdad, y yo quiero ser reiterativo en esto, no se han cerrado las puertas de la iglesia. Las puertas de la iglesia están abiertas de par en par. Se han cerrado los templos con un principio fundamental, y es que la iglesia es defensora de la vida. Y el COVID hoy es una amenaza. Marco, por ejemplo, preguntaba ahora que cómo se iba a garantizar el bienestar de los adultos mayores. Está claro por el decreto presidencial que ni menores de edad ni los adultos mayores, especialmente los de 60 años hacia arriba, pueden participar de la celebración de manera presencial, pero está la manera virtual. La iglesia no está excluyendo. Y le quiero contar esto, Javi. Hoy se ha despertado muchísimo la solidaridad. Yo quiero contarle que el programa Colombia Cuida Colombia, que lo presentan como una actividad de la sociedad civil, es una organización y una actividad en la cual está la iglesia inmersa a través de los bancos de alimentos. La iglesia, por supuesto, está acompañando. Lo que pasa es que eso no sale en las noticias, usted no va a ver en los medios de comunicación las fotos de sacerdotes entregando los mercados, haciendo acompañamiento espiritual. Yo estoy en una parroquia en este momento, Javi, donde el sacerdote de esta parroquia hoy está reunido con 80 personas en un retiro espiritual a través de la virtualidad. Entonces, tal vez no se sabe manejar bien el lenguaje, en ese sentido en que la iglesia está cerrada. No está cerrada. Y los que no tienen virtualidad se están haciendo acompañamientos a través de las diferentes pastorales.
¿Por qué? Porque pareciera que nosotros nos llenamos de miedo y quiero recordarles que han muerto más de 1.500 sacerdotes en el mundo por COVID. Han muerto más de 5 obispos en el mundo por COVID. ¿Eso qué significa? Eso es una muestra de que la iglesia, los sacerdotes, los obispos no se están escondiendo, sino que por el contrario, están acompañando a la gente. Acabo de hablar con el obispo de Buenaventura y me contaba cómo todos los días está acompañando a su comunidad de manera presencial, pero de Buenaventura no sale sino el tema de violencia. No está saliendo el acompañamiento que el obispo como cabeza de esa iglesia está haciendo en esta ciudad. Pero a ver, yo sí quiero, qué pena, Osquitar, y para responder también a la pregunta que hace Javi, que me parece muy importante, indudablemente, y no podemos negarlo, como se dice, ni tapar el sol con las manos, la iglesia pierde mucho, aún durante la apertura de los templos, porque obviamente hay unas restricciones pues, y por ejemplo, a mí la parte que más me pregunta Jaimito y Javi es, por ejemplo, el tema de los jóvenes. Una de las restricciones es la asistencia de los menores. Yo de verdad, ese tema todavía no lo puedo asimilar bien, porque eso pues va a hacer que la iglesia siga perdiendo la juventud, porque si no pueden entrar a los templos por esta restricción de la ley de los menores. Yo inclusive aquí en la parroquia a veces le digo a la encargada de la bioseguridad, bueno, menores, pero ojalá que los que son siquiera de 14, 15 y que son grandes, pues que puedan participar, porque entonces si le cerramos la puerta a los jóvenes, yo les pregunto a Jaime y Javi, ¿cuál es el futuro de la iglesia? Y también le quería, pues, no sé, decirle al padre Oscar que en la ley, como este tema de los adultos, esta tutela que se hicieron los de la rebelión de las canas, tumbó esa norma de los 70 años y 60 para el tema de la entrada al templo Javib. En este momento los adultos sí pueden entrar, no hay restricción, os quitar eso, pues en los protocolos se puede, pues quedó claro que pueden entrar, pero sin lugar a dudas, y yo estoy de acuerdo con Javib, la iglesia y Jaime, la iglesia pierde mucho en este momento porque hacer esa restricción de, por ejemplo, yo siento dolor cuando digo apenas puedo dejar entrar 50, cuando hay, como decía ahora Javib, hay un anhelo de espiritualidad. Estos 4 meses han marcado a la gente de una manera tenaz, haciéndoles sentir que lo espiritual hace falta en la vida, ¿o no? Hay gente que lo tiene todo y que no les ha faltado el mercado, que no les ha faltado el empleo, pero la parte espiritual en el templo, reunidos como iglesia, como comunidad, el sacramento de la Eucaristía, porque es que no se puede reemplazar por nada la comunión, es decir, el sacramento de la Eucaristía, Jaime y Javier, es un sacramento esencial en la iglesia, ¿o no? Jesús lo instituyó con toda claridad, tomad y comer, esto es mi cuerpo, tomad y beber, esta es mi sangre, cada vez que lo hagan, no hagan en memoria mía. Es omitir esa parte de la presencialidad de la Eucaristía es un sacrificio, pero obviamente, y quiero decirle a Javier y a Jaime, ¿por qué aceptamos la reapertura de los templos con estos protocolos? Porque no tenemos otra alternativa, ¿o no? Lo otro sería decir, no. Ahora, yo que estuviera en Bogotá, ya había montado una tutela contra la alcaldesa para decirle que no hay derecho a que ella le niegue a las iglesias esa reapertura, aunque sea con esos aforos mínimos, ¿o no? Porque ¿qué más se va a hacer? Y porque hay una cosa, Javier y Jaime, que les quiero yo decir, aceptamos estos protocolos de reapertura solo porque creemos que va a ser una medida temporal, no sé si de 6 meses, de 1 año, y porque yo espero que volveremos, si Dios quiere, a una normalidad en todo, y que esto para la iglesia es un momento temporal. Y la iglesia ha vivido, como decía ahora Javier, estas pandemias donde la iglesia se ha fortalecido, las vivió el cristianismo desde que nació. Es que el cristianismo, ¿cómo empezó a quitar? ¿No fue en las catacumbas? Cuando uno va a Roma, uno de los lugares que uno visita, ¿cuáles son? Las catacumbas donde los cristianos vivían por debajo de la tierra, y allá, y aún así, creció el cristianismo, de modo, Javier, que usted tiene la razón. Con la pandemia y con esto, pues que estamos, aún los protocolos de apertura nos quitan fieles y no podemos atender a toda la gente que quisiéramos. Todos pensamos y creemos y anhelamos que esto va a ser temporal para todas las actividades, pero siempre ha habido hasta ahora, la discusión es
entre economía y salud. Que hay cuarentena total porque el virus se difunde en la cercanía social de manera muy veloz. Pero ahora este ingrediente de abrir los templos le pone un protagonista y es la fe. La fe es muy de cada uno, muy interior, pero cuando se vuelve realidad hay que llevar la gente a las iglesias, como dicen ustedes. ¿Dónde está esa frontera entre cuidamos la salud y queremos mantener la espiritualidad? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿se han afectado las iglesias en cuanto a números de personas? Pero echémosle sal a esta discusión. ¿Cómo se ha afectado en la parte del recaudo económico? La pregunta para ambos. Muchas gracias, Padre Valencia. Bueno, lo primero es que nosotros debemos tener claro que la espiritualidad es un elemento esencial, es fundamental, no es accidental. Nosotros, inclusive de la manera que creamos, necesitamos ese elemento espiritual. Hoy, cuando Colombia está pensando no solo en una salud física por el tema del COVID, sino en el tema de la salud mental, la historia que contó Javi empezando el programa es muy dolorosa. Un amigo que tomó una decisión trascendental de quitarse la vida, una persona que le contaron en el programa, que toma la decisión de quitarse la vida, es una situación dolorosa. Eso quiere decir que necesitamos en Colombia trabajar y en el mundo entero sobre el tema de salud mental. Y eso solo lo podemos hacer con inteligencia emocional y con inteligencia espiritual. Y eso lo tiene la iglesia, y eso lo tiene la realidad cristiana. Y los otros cultos, por supuesto que sí, tienen la capacidad de fortalecer espiritual y emocionalmente a la comunidad. Ahí tenemos un gran trabajo, ahí tenemos un gran campo de acción. Por eso la iglesia en ningún momento se ha quedado quieta y está acompañando a sus comunidades. Ahora, que se ha afectado la parte económica de la iglesia, yo recuerdo al padre de Brigat, que escribe en el periódico El Siglo, que estaba hablando de, y si se quiebran los curas, hablando precisamente de la economía. Y el problema aquí no es que afecte el bolsillo de un sacerdote, sino que afecte a una comunidad eclesial que no son solo los clérigos, que no son solo las religiosas, sino todos los bautizados y los que no son bautizados, porque recuerden que la iglesia tiene obras sociales que necesitan la parte económica y que hoy no están siendo acompañadas, y por lo tanto las familias que trabajan para esas obras sociales se están viendo afectadas. Aquí no debe haber, Jaime, la discusión entre qué es más importante, si la salud o la economía. Yo creo que ambas son fundamentales y hay que saber tener el equilibrio, y ese equilibrio solo nos lo da la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. La fe, entonces, no es un accidente ni es un actor secundario dentro de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Es un actor fundamental, inclusive por encima de la misma economía, porque en el centro de la fe está el hombre. Yo también pues quisiera agregar algo ahí, Javi y Jaime. Ustedes, yo pienso que pues ese dilema de salud y economía, miren cómo en ese dilema donde ha entrado el presidente Trump, Donald Trump, y pienso que está perdiendo la campaña, ¿o no? Porque él se dedicó a prevalecer la parte económica sobre el tema de la salud misma y la vida, y miren cómo le tocó regresar por el tema de mejorar la campaña de la reelección al tema de que la vida también es tan importante, que ayer o hoy determinó que el uso del tapabocas, que él no había querido utilizar, ya lo declaró como un elemento patriótico. ¿Sí o no, Jaime? Cuando no se lo quería colocar. Entonces miren cómo la salud sí es muy importante, como decía el padre Oscar. Obviamente que una de las consecuencias, y lo veíamos en un encuentro que teníamos con el obispo esta semana, de cómo nosotros, de las grandes consecuencias negativas que va a tener esta pandemia es el tema de la salud mental, ¿sí? Y la salud mental, donde se recrea, donde se favorece, es también en el encuentro que tenga cada ser humano con su Dios. Eso le da tranquilidad y le da finura, y es una respuesta a lo que planteaba Javi al principio, de aquel hombre que por no encontrar una respuesta espiritual prefirió, y como muchos quizás
en esta pandemia y no lo han contado, prefirieron de pronto abortar el tema de la vida por no encontrar una respuesta espiritual. De modo que en esa parte, cuando nosotros abrimos los templos, es porque de verdad vemos que hay una ansiedad espiritual y la gente ya llevaba 4 meses, ya casi 5, sin poder hacer presencialidad, y aunque la virtualidad nos ha ayudado mucho, sin embargo, la sacramentalidad es irreemplazable. No es lo mismo yo estar frente a un televisor viendo una misa, que claro, la gracia de la palabra es maravillosa, la oración la puede hacer, pero en la Iglesia católica la presencialidad a través de la Eucaristía es totalmente irreemplazable, y el encuentro con la comunidad, el estar con los demás de la gente. Y frente a la pregunta que hacía Jaime, que nos hemos afectado también económicamente, claro que sí, porque las parroquias también tienen una parte económica por la que hay que responder, ¿o no? A las iglesias no nos pagan los servicios, el Estado no los paga, los tenemos que pagar nosotros. ¿De dónde salen? Pues de las contribuciones de los fieles, y otras muchas cosas salen de ahí. Entonces, que nos hemos visto afectados, sí, y en la medida en que la pandemia dure más, el riesgo de que la iglesia tenga una afectación económica se tiene que dar, porque la iglesia vive de las contribuciones y de los diezmos. No se ha quebrado la iglesia, por lo que decía estos días el obispo. Hay gente muy buena, muy generosa, que no le han faltado a la iglesia con los diezmos y ofrendas voluntarias, y eso ha permitido que la iglesia se mantenga un poco. Padre, esta es una época de mucha frustración para el ser humano. La frustración, digamos, inicia con estar sentenciado a una situación de lejanía de todo el resto de la comunidad. La frustración de no poder salir a trabajar, la frustración de no tener ingresos, la frustración de no tener una renta económica para solventar lo que son las necesidades básicas del hogar. Frustración tras frustración. Ustedes van a abrir mañana las puertas de esos templos, y en el caso que les ocurra algo parecido a lo que ya nos informó el presidente de esta asociación de restaurantes, algo parecido como a que de un momento a otro se disparen los casos de COVID y el gobernante de turno le toque echar para atrás la medida de apertura y diga cierre nuevamente. Pero en el caso de ustedes puede ser más grave inclusive. ¿Qué pasa si mañana yo, feligrés, que estuve en la catedral en una de las misas o en alguna de las parroquias donde están ofreciendo la misa, me doy cuenta que fue el pastor el que tenía el COVID y que me contagió? ¿Cómo es la frustración del pastor y cómo es la frustración de la iglesia en ese momento? ¿Y cómo es la frustración de los feligreses que van allí buscando a Dios y encuentran Dios no lo quiera, la muerte? A ver, es una pregunta bien difícil, Javib y Jaimito y padre. Y es que en los protocolos, Javib, que hemos adoptado en los templos en los que yo conozco, de donde se ha dado apertura del templo, hay dos cuidados muy grandes que hay que tener. El cuidado de los fieles, y también en el mismo protocolo está marcado el cuidado del sacerdote, porque él también hay que protegerlo y hay que cuidarlo. Algunos inclusive han optado por crear como una pequeña barrera entre el espacio del templo y el lugar donde se mueve el padre, que es el presbiterio, así se llama, presbiterio, el lugar del presbítero. Pero sin embargo, si hay algunos acercamientos que tienen que darse entre celebrante y fieles, y eso es como se están cuidando. Pues, por ejemplo, a los sacerdotes se les pide a algunos que pongamos que tengan mayor riesgo porque tengan alguna preexistencia, que se pongan una careta o no. Javi, que se pongan careta, que se pongan tapaboca, es obligatorio. Casi que uno cuando va a hablar con algún fiel, la confesión la estamos haciendo con una mampara, y antes estos días se nos pedía que esa mampara fuera casi como plástica, pues que interrumpiera el más mínimo traspaso o comunicación de algún elemento del otro, y el penitente cuando se confiesa tiene que estar con el tapabocas, y si no, no se puede confesar. Y el padre cuando confiesa tiene que estar con tapabocas, y el padre cuando va a dar la comunión tiene que evitar el contacto
con la boca del comulgante. ¿Cómo? De pronto puede usar guantes. Y antes de ir a la comunión, Javi, debe lavarse las manos. Cuando llega, me recordaron, me hacían un recorderis en el domingo en las misas, una señora de bioseguridad. Yo llego de la comunión y debo lavarme, hacerme un segundo lavado de manos en el templo con agua y jabón, que es lo único que previene un poco. Entonces, ese riesgo sí lo vamos a tener, Javi, obviamente, de que el pastor o el celebrante, el sacerdote, se pueda contagiar. Pero para eso estamos creando un distanciamiento. Ese distanciamiento, Javi, se da en todos los lugares. Si yo voy a un restaurante, pues tengo que tener distancia con el que me está atendiendo. Si voy a un restaurante, tengo que tener distancia con la mesa que está cerca a 2 o 3 metros. Y así, de modo que si le aplicamos el distanciamiento y algunos protocolos de lavado de manos, de antigel permanente, en los templos, por ejemplo, Javi, para buscar que los fieles se contagien, les estamos ofreciendo unos lugares donde tenga casi como un lavamanos interno, unos dispensadores de gel, de modo que la gente antes de irse del templo se pueden lavar las manos. En cualquier momento van a comulgar, van a recibir la comunión en la mano, entonces pueden usar el gel que está en el templo. Entonces, ahora ese riesgo que usted decía, Javi, pues lo tenemos y Dios quiera que no tengamos que reversar la medida y que nunca se nos vaya a dar que en ninguna iglesia por estar abierta de pronto haya mala comunicación de pronto del virus. Pero tenemos en cada iglesia unas brigadas de voluntarios, Javi y Jaime, y el padre Oscar lo sabe, de voluntarios que están cuidándonos, cuidando a los fieles. Cuando vemos, por ejemplo, en el templo, que un feligrés momentáneamente se quita el tapabocas, hay quien va y le dice, por favor, es por el bien de todos, vuelva a colocárselo. Entonces no puede cantar ni contestar si no tiene el tapabocas. Entonces, y eso todo va en bien de quién? De toda la asamblea que está reunida, incluido el sacerdote. Yo aspiro, Javi, su preocupación es válida, pero eso ¿a qué nos tiene que llevar? A que los sacerdotes y los fieles, todos cumplamos con mucha exactitud los protocolos que están acordados, que se irán purificando, y la idea es, como ustedes lo han dicho, no relajarnos nunca, ¿o no? Que no haya ningún relajamiento en las normas. ¿Sabe por qué lo digo, padre Valencia y padre Oscar? Yo sé que algunos de las personas que nos están viendo piensan que lo que estoy diciendo yo es muy extremo, pero déjeme, yo le pongo un contexto. Pone cascaritas, Javi, hombre, por Dios. No, ¿sabe por qué? Lo voy a poner en contexto, padre Oscar. Sí. En el mes de mayo, el pico de la pandemia en Europa era extremo. O sea, teníamos el pico de la pandemia en Europa, apenas en Sudamérica ese pico llegaba 2 meses después. O sea, a nosotros nos está llegando el pico de la pandemia aproximadamente 2 meses después al momento al que ha llegado en Europa. En ese momento de mayo no se le permitió a ninguna iglesia abrir en Europa. No se permitió a ningún cine que abriera en Europa. No se le permitió a ningún centro comercial aperturarse en Europa. Solamente se permitió empezar a abrirlos cuando se dio el pico y empezaron a liberar un poco todo lo que eran los instrumentos para atender la pandemia en los hospitales. Liberarse en el sentido de que ya no había agotamiento de los indicadores de las UCIs en los hospitales. Hoy en Colombia estamos llegando al pico. Estamos en las próximas semanas, vamos a estar llegando al pico de la pandemia y van a estar agotados todas las herramientas en los hospitales, en todos los hospitales del país. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el gobierno nacional. Entonces la pregunta mía va en ese sentido. ¿Por qué tienen que acelerar el proceso de apertura? Sabiendo que el pico apenas nos llega en un mes, no es mejor, no es más prudente, no es más sociable y protegemos más a la comunidad si esperamos los 2 meses en los que el pico probablemente empiece a achatarse y a registrarse una leve mejoría en el grupo, en el número de camas habilitadas para atender al COVID. Javi, mire, permítame, padre Valencia, pero la reapertura de los templos no es un capricho de los sacerdotes. Y el padre Valencia decía algo ahorita muy importante, y es que nosotros estamos precisamente para acompañar a los fieles.
no es capricho de los sacerdotes y es una necesidad de la gente. Yo creo que al padre Valencia lo mantienen todos los días eco diciendo, padre, ¿cuándo vamos? Padre, ¿cuándo abrimos? Padre, necesito ir a misa. Padre, necesito confesarme. Padre, porque es que la gente necesita ese encuentro, Javi. Aquí está claro que la Iglesia Católica, desde Roma, porque no es simplemente la Iglesia colombiana, sino desde Roma, ya existen unos protocolos, el padre Valencia los tocó ahora, que los asumió la conferencia episcopal colombiana y que lo ha mandado a las diferentes diócesis y que en unión con el gobierno municipal, pues han hecho todos los estudios para que se pueda utilizar un aforo máximo de 50 personas, con todos los protocolos de seguridad. Yo estoy convencido, y lo hablo como sacerdote, los sacerdotes somos personas muy responsables frente al bienestar y a la calidad de vida de nuestros fieles. Y es claro que esos sacerdotes se están haciendo revisiones constantes, se están tomando la temperatura, se están haciendo lavados de manos. Si sienten sospecha, estoy convencido, porque he visto sacerdotes que cuando han tenido sospecha no atienden a la gente, sino que se encierran de manera disciplinada, se encierran en su casa 14, 15 días esperando y se mandan a hacer la prueba para salir de toda sospecha y no contagiar a nadie. Yo recuerdo, y cuando usted hablaba de lo de mayo, tiene toda la razón, Javi. De hecho, un sacerdote salió por los medios de comunicación, o más bien por las redes sociales, porque por los medios de comunicación no salen los sacerdotes. Por las redes sociales salió el sacerdote llorando, inclusive contando cómo él estaba contagiado de COVID y no se había dado cuenta, y que varios de sus fieles con nombre propio podían estar contagiados de COVID por culpa de él. Esa historia es real, lo que usted narró es real. Pero hoy, a diferencia de ese sacerdote en Europa, que no tenía las herramientas, por haber llegado tarde en América Latina, el COVID, hoy tenemos nosotros herramientas y los protocolos necesarios. Sería una imprudencia llenar los templos como sucedía en Semana Santa, donde la gente va 1.000, 2.000 personas en el día, de acuerdo a las celebraciones del sacerdote. El padre Valencia es uno de los sacerdotes que llena templos en la ciudad de Pereira, para la gloria de Dios. Pero hoy hay unos protocolos específicos donde se llama a la gente, donde se le va a tomar temperatura, donde si está más alto de lo que debe estar, entonces no lo van a dejar entrar, pero el sacerdote será el primero que se revise. Ahora, no se trata de que sea el momento o no el momento, es una necesidad, Javi. Y entonces suena como a contradicción, porque primero se hace la pregunta de que si no estamos aislados, si no estamos escondidos, si no hemos dejado solos, y ahora que se toma la decisión por los obispos de que se deben abrir los templos de manera prudente, entonces si estamos arriesgando a la gente, si estamos haciendo imprudencia. Entonces, palo porque hogas, palo porque no hoga. Yo creo que aquí lo que se trata es de hacer un acompañamiento espiritual y pastoral esencial, no por capricho del sacerdote, sino por necesidad de los laicos, Javi. A ver, Javi y Jaime, y yo pienso que Oscar tiene razón. Usted ve, Javi, que por ejemplo el presidente Duque en todas las intervenciones que ha estado haciendo, pues, ¿qué es lo que se ha buscado? Que en este manejo de la pandemia, ir saliendo al paso a la pandemia a la medida que ella, sabiendo que íbamos a llegar al pico, a la curva, en este final de julio y principios de agosto. Y sin embargo, el presidente ha permitido lo que llaman la gradualidad, ¿o no? El ministro Restrepo cada 8 días sale y miren que se ha ido dando una cierta libertad para que las empresas, para que los comercios, para que los restaurantes. Ahora, lo que estamos haciendo, Javi, en Pereira es un modelo, es un ensayo. Y obviamente que yo sí lamento que aquí en Colombia y en algunas ciudades sí nos haya tocado la apertura de las iglesias en el momento en que la pandemia está subiendo y en que ha crecido. Hubiéramos querido, como decía ahora Jaime, que de pronto hubiera sido en una época de menores crecimientos de virus y de pandemia y de muertos. Pero lo que creo que ha permitido a algunos alcaldes del país y lo ha permitido el presidente es, en primer lugar, apertura de templos en municipios no COVID, ¿no? O sea, si ustedes han visto al presidente que lo ha hecho claro, municipios no COVID y se abren los templos y
transporte municipal y restaurantes, etcétera, o también bajos en COVID, como por ejemplo como Pereira. Entonces, obviamente, Javid, y yo estoy de acuerdo en lo que usted dice, desafortunadamente salimos ahora a abrir nuestros templos en momentos en que la pandemia está fuerte, pero obviamente la iglesia es la primera en aceptar que si por razones porque nosotros estamos cumpliendo todos los protocolos, bregando a que sean a lo máximo, pero si en algún momento se detectara que no es favorable la apertura de los templos y nos toca volver a cerrar, lo hacemos, Aviv, porque es decir, estamos bajo un principio que la iglesia y el cristianismo respeta, y es que primero están la vida y también la salud. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que eso hay que protegerlo, y si nos toca regresarnos después de esta experiencia, la estamos bregando a hacer de la mejor manera, guardando todos los protocolos. Lo que usted decía ahora, que yo lo digo y me duele, tenerle a veces de pronto llegar a las 50 personas aquí en mi parroquia y que lleguen 10 personas más y tenerles que decir no hay cupo. Se acabaron no hay las boletas. Se acabaron, qué pesar. Entonces, eso es doloroso, Javi, y lo vamos a aceptar. Pero la iglesia es la primera en estar atenta a que en una revisión de esas, como lo hacen, seguramente que así lo van a hacer con los restaurantes y con otros espacios. Entonces, pero no podemos por esperar a que la curva llegue al punto, entonces decir, hasta que no llegue la curva, entonces no vamos a abrir. Yo pienso que es una experiencia, la estamos haciendo. Pereira es una ciudad de un COVID moderado, y la experiencia la estamos haciendo, y mire que no hemos tenido tanto crecimiento como en otras ciudades. A lo mejor otras ciudades del país no le van a dar apertura a los templos, a lo mejor hasta razón tendrán, porque ven que el COVID está fuerte, pero y a lo mejor cuando baje un poco podrán hacer la experiencia que estamos haciendo nosotros, pero somos los primeros en salir a responder y a estar atentos a que si el COVID llega demasiado, inclusive a la ciudad, estaremos dispuestos a revisar los protocolos o la apertura misma de las iglesias. Yo le propongo un tema a los tres. Coincidimos, de acuerdo a lo que ustedes han expresado, que lo que ha logrado la pandemia y lo que han logrado estas medidas de tener solamente 50 personas en su iglesia o 30 o a la capacidad máxima que permita la norma, los ha obligado a hacer cambios. Cambio es una palabra que en la iglesia católica es muy difícil que se... El verbo cambiar necesita siglos en la iglesia católica. Es verdad, Jaime. Yo sé que no depende de ustedes, porque... Hombre, yo discrepo un poquito de eso, pero bueno, Jaime, no hay problema. Recuerda que uno de los elementos fundamentales de nosotros es la conversión, y se predica la conversión, pero bueno, hay unos procesos lentos. No, la conversión, pero no digo yo, los cambios en las formas y en los métodos en general. Esta es una oportunidad para ustedes cambiar. No es hora ya de pensar un poquito en hacer, me voy a meter en camisa de 11 varas, menos aburridas sus misas, como siempre, y hacerlas más parecidas a las de su competencia. A ver, hombre, ¿usted a dónde va a misa? Jaime, por Dios, ¿quién me lo trató tan mal? No voy a misa, Oscar, no voy. Yo pienso que hay un tema que es importante, padre, que tengan en cuenta ustedes. Ustedes son guías para una comunidad que está desesperada, ansiosa y frustrada. Es muy importante, sabiendo que el presidente se equivoca también en muchas ocasiones, como el tema del día sin IVA, que no va a ser, padre, que en el momento más importante de la necesidad del ser humano de tener la mano amiga, la bendición, el cariño, terminemos equivocando el mecanismo para tener esa mano amiga. Yo creo que Jaime se refiere específicamente a eso. ¿Qué posibilidad de que encontremos un camino distinto para llevar la Eucaristía, para llevar la palabra de Dios, de manera que no pongamos en riesgo la vida de la gente? Ahora, yo entiendo que estos son dilemas muy, muy, muy grandes, padre. Yo sé que estoy preguntando cosas que son difíciles de responder, porque la actitud deferente de ustedes y la actitud gallarda de ustedes es seguir pronunciando la palabra de Dios desde los púlpitos, desde donde lo han hecho siempre.
Lo que es importante es entender que siempre el margen de riesgo o el margen de equivocación hoy es muchísimo más grande que anteriormente y ya lo ha demostrado el presidente Duque. Padre Valencia, ¿va a decir alguna palabra? A ver, sí, Javi, yo estoy de acuerdo. Es decir, nosotros le aprobamos ensayar los protocolos que nos ofreció el gobierno nacional con ese decreto del 3 de julio del 1120, porque ese fue un decreto nacional, el 1120, que lo apoyó el Ministerio de Gobierno y con la firma del Ministro de Salud. Apoyó esos protocolos para el servicio religioso. Entonces, nosotros también lo aprobamos aquí en Pereira, lo aceptamos con la ayuda pues de la alcaldía de Pereira. Pero, Javi, yo le entiendo su preocupación y de Jaime, y de pronto quizás esta reapertura pues no se da de pronto en el momento que más hubiéramos querido, de pronto que hubiéramos mantenido los templos abiertos todavía al principio cuando no había tanto COVID. Pero de todas maneras, pues, pero Javi y Jaime, ¿cuánto tiempo llevamos durante esta pandemia la iglesia con los templos cerrados? Aunque la iglesia, como decía el padre Oscar, está abierta, no se ha cerrado la iglesia, pero sí los templos. Llevamos 4 meses. Miren la angustia que hay, Jaime y Javi, en tantos sectores. Por ejemplo, lo que ahora hacía Javi de la equivocación del presidente con lo del IVA. Pero eso del IVA, la gente también encima del presidente reactive el comercio, los comerciantes muriéndose de hambre, sin empleo, sin a quién venderle. Entonces, mire que son presiones muy grandes que también tiene el gobierno para darle gusto como a todo el mundo y para que todo el mundo no se muera, ¿o no? O sea, va abriendo como pequeñas puerticas para que la gente no se agote. Yo pienso que igual ahora también nosotros, la iglesia, estamos aprovechando una puertica que se nos abrió, la estamos ensayando, Javi, y tengan la plena seguridad de que la iglesia, en el momento en que veamos que esta puerta puede ser riesgosa, volvemos a cerrar, y porque ahora teníamos, como decía el padre Oscar, una presión de la gente todos los días llamando, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo? Miren que abren restaurantes, abren comercios, abren centros comerciales, abren en todo el mundo abriendo. Entonces, la iglesia, ¿cuándo? Entonces, yo pienso, Javi y Jaime, les pregunto con todo respeto, nos deberíamos haber quedado de últimos cuando ya digan no hay pandemia para poder abrir los templos y de responderle a la gente en la parte espiritual. Nos deberíamos de quedar hasta el final, a lo último, para que no haya ningún riesgo en los últimos nosotros, si la iglesia y lo espiritual fuera lo último. Nosotros de noviembre llevamos hablando de COVID en estos programas con Javi. Y créame que los últimos que hemos hecho con personas que tienen que tomar decisión respecto a abrir o no abrir su actividad comercial coinciden más o menos en lo mismo que están planteando ustedes. Lo hacemos con juicio, lo hacemos con todas las precauciones. Y recuerdo la frase del presidente del Deportivo Cali respecto a volver al fútbol. Dijo, esto es una empresa y nosotros en las empresas trabajamos y vamos a intentar o vencemos o nos morimos. No nos podemos quedar quietos. Yo entiendo que la posición de ustedes también es igual. Hay un compañero nuestro que nos escribe y nos dice, aparte de que me recuerda que yo no voy a misa, él estuvo en misa el domingo y a continuación dice, más peligroso es el manejo del transporte masivo donde vemos las aglomeraciones. Le doy toda la razón. Pero Jaime, mire. Es medio absurdo que permitan aglomeraciones en un punto y le pongan tantas condiciones a otro. Ahí es donde uno empieza como a marearse. Sí. Jaime, mire, decía Germán, que escribía también ahí, decía que la iglesia no va al vaivén de los cambios del mundo, y tiene toda la razón. O sea, la iglesia no es el novista, pues, y está cambiando por darle gusto a la gente. La iglesia es una estructura muy seria, muy bien pensada, y va dando pasos con criterio, no de cualquier manera. O sea, la iglesia no va al garete. Pero si ustedes se dan cuenta, se han presentado sacerdotes celebrando la Semana Santa de una manera muy diferente. El sacerdote montado en un carro y desde allí con unos parlantes orando y la gente saliendo a las puertas de la casa sin salir o en las ventanas sin hacer la romería, sin hacer las procesiones, pero estuvieron en Semana Santa. Igual pasó con la fiesta patronal. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, Javi, padre Valencia y Jaime, que en la fiesta de la Virgen del Carmen, la 30 de agosto estaba atestada de carros porque los conductores no fueron capaces de aguantarse las ganas de celebrarle a la Virgen María y de rendirle un homenaje.
Perdónenme, pero cuando alguien dice, no, es que si se acaba la economía, se muere el hombre, me da mucha pena. La economía no es el centro del mundo. El centro del mundo es el ser humano y todo está al servicio del ser humano. Por eso nosotros debemos ser muy claros en ese sentido. Y los sacerdotes, el padre Valencia yo lo veo porque nos ha compartido los videos a través de un grupo que tenemos de sacerdotes celebrando la Eucaristía en diferentes espacios y en la predicación y acompañando a la gente. Y se ha hecho de diferentes maneras para no generar el conflicto del contagio. Pero por favor, y que eso es como el mensaje que yo les quiero decir, esto no es un capricho de unos curas que no tienen nada para hacer. Miren, el padre de Perla del Sur montó unos parlantes y le celebraba a la comunidad y le celebra a la comunidad con unos parlantes en la calle la Eucaristía para que la gente del barrio que tal vez no tenía acceso a internet pudiera celebrar la Eucaristía desde la casa. Salió un meme por ahí donde el diablo le dice a Dios, sí viste, ¿no? Te cerré los templos. Y Dios le dice al diablo, pero te diste cuenta que abrí uno en cada casa. Eso es lo que está pasando hoy. De eso se trata el cambio y de eso se trata la adaptación que estamos teniendo dentro de la iglesia. Y son muchos medios. Uno de ellos, el cual le damos gracias a Dios, es la virtualidad. Tal vez no estábamos preparados, ni los empresarios, ni el gobierno nacional, ni de manera internacional. Y la iglesia no estaba preparada para la virtualidad, pero hemos sacado adelante este proceso. Pero también en el acompañamiento personalizado, porque hay un acompañamiento personalizado de las comunidades. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy. Yo quisiera darle unos minutos al padre Valencia, al padre Óscar y por supuesto a Jaime también para que se despidan de nuestra audiencia. Tiempo de padre. Gracias, pues no, ante todo agradecerle, Javi, usted siempre tan avanzado en este tema de las comunicaciones y con este tema que es de actualidad. Igualmente, Jaime, también gracias por esta oportunidad. Y yo sí quiero pues realzar algo de lo que decía ahora Javi. Quizás la iglesia es una de las tantas instituciones o entidades que en el mundo ante el tema de la pandemia le ha tocado también reinventarse, ¿no? Mire cómo hoy muchos el comercio, las empresas, los restaurantes, el transporte, miren, hoy logramos ya, por ejemplo, un vuelo comercial nacional, Bucaramanga, Cúcuta, y fue una experiencia bonita, 31 personas pudieron hacerlo todo. De modo que yo pienso, Javier, usted tiene razón, la iglesia tiene que estar preparada por si de pronto la presencialidad no logramos que nos dé todo el éxito, pero al menos estamos haciendo la experiencia y la gente ve el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para cumplir los protocolos y hacer presencialidad, porque sin lugar a dudas, la virtualidad en la iglesia llegó para quedarse. Yo, por ejemplo, sigo celebrando en la parroquia y transmitiendo virtualmente. Imploro a Dios que nos bendiga para que en este proceso tratemos de que no le hagamos daño a nadie y el beneficio sea para todo el mundo, ante todo el espiritual, y que logremos darle culto a Dios, tener una gran salud espiritual que nos ayude a tener más fuerzas para enfrentar todo lo demás de la vida. Dios les pague. Y mi bendición para todos los que nos siguen, que bendiga este programa y que los bendiga a ustedes para que sigamos debatiendo, porque es mucho lo que hay que decir todavía. Amén, padre. Padre Óscar. Javi, muchas gracias por esta invitación. Jaime, gracias por permitirme compartir con un maestro como el padre Gustavo Valencia, que es un maestro en medio de nosotros. Gracias a los que nos siguen por las redes sociales, a los que estuvieron ahí atentos, escribiendo, compartiendo, estuvieron atentos. Y no, vamos a ponernos en las manos de Dios. Esto no lo define el COVID. El COVID no define nuestra historia. Y nosotros somos capaces de adaptarnos. Los seres humanos siempre aprenderemos a adaptarnos. Y la iglesia, los curas, están delante del pueblo, no escondidos, sino delante del pueblo, acompañándolos y llevándoles la palabra de Dios. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, padre. Jaime. Hombre, Javi, no, muchas gracias a los invitados. Muy cordial la conversación. Los temas de este tipo no son solamente pues para que estemos todos de acuerdo. En la divergencia es que se sacan las mejores decisiones. El que sí no va a estar tan tranquilo es el del próximo jueves. Me permito invitarlos a ustedes y a toda la audiencia, donde vamos a tener a un
ateo declarado y a un defensor a ultranza de la Iglesia Católica. El jueves a las 7:30 los esperamos, esperen el banner, lo vamos a enviar a todas partes para que vean los nombres de las personas y la calidad de los protagonistas. A todos ustedes, muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias al padre Valencia, al padre Oscar también. Muy deferentes han sido ustedes en recibir esta invitación y aceptarla y unirse a nosotros en este diálogo, buscando coherencia, buscando darle luz a la gente que está allá afuera. Yo, por mi parte, también, como despedida, quiero dejarles esta idea. Este es el momento en el que los valientes tienen que salir a ponerse al frente de la sociedad y decirle que no podemos naufragar. Y el naufragio verdadero existe cuando se pierde la fe, cuando se pierde la esperanza, cuando se pierde la luz. De manera que gracias a usted, padre Valencia, padre Oscar, por ser guías y por darnos luz en este camino oscuro en el que estamos. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos el próximo jueves. Dios nos bendiga a todos. Gracias. Un abrazo.